La luz roja del semáforo se clavó en mi retina mientras la policía me sacaba de mi propio juzgado, acusada de un grave delito que yo misma estaba a punto de condenar. Hasta ese momento, mi mayor temor era la sanción legal, pero nada me preparó para la sonrisa burlona de mi enemigo desde el sedán negro. La luz roja del semáforo se clavó en mi retina, un faro de frustración en medio de la tormenta perfecta que se había desatado en mi vida. Soy Elena, y hasta hace 6 meses, mi mayor preocupación era decidir si mis argumentos en la corte sonaban lo suficientemente firmes para el Tribunal Superior. Ahora mi mayor preocupación era cómo explicarle a mi hija por qué su madre, una jueza condecorada, estaba siendo escoltada como una delincuente. Todo comenzó con un expediente, uno que olía a podrido desde el principio. Era el caso contra Ramiro Soto, un empresario con demasiados contactos y un historial de evasión fiscal que rozaba lo épico. Yo tenía pruebas irrefutables, documentos que probaban una gigantesca red de desvío de fondos y, sí, también involucraba algunos elementos dentro de la propia estructura de seguridad de la ciudad. Mi fallo fue claro: culpabilidad y decomiso total de activos. Lo que no esperaba era la represalia. El día de la sentencia, mientras firmaba los papeles en mi despacho, la puerta se abrió de golpe. No fue un abogado ni un secretario. Eran 2 hombres con uniformes de la policía local, pero sus ojos no tenían la calma profesional que se espera de ellos. Estaban tensos, como perros de caza listos para el ataque. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, tenía una placa que apenas pude distinguir. Era el sargento Vargas, un nombre que había visto ocasionalmente en notas de incidentes menores. Nada que justificara esta irrupción violenta. «Jueza Ramos», espetó Vargas, su voz un ladrillo golpeando el cristal. «Queda arrestada por obstrucción a la justicia y, atención, por intentar manipular evidencia en el caso Soto». Mi mente se quedó en blanco por un segundo, procesando la absurdidad. ¿Manipular evidencia? Sargento, usted sabe que estoy dictando sentencia en ese caso. Muestre una orden. Vargas sonrió, una mueca que me heló la sangre. No era la sonrisa de un hombre haciendo su trabajo. Era la sonrisa de un hombre al que le han dado luz verde para destruir algo. Sacó una orden firmada por un juez de paz que, sospeché inmediatamente, era un fantoche puesto ahí por los mismos que movían los hilos de Soto. La orden detallaba cargos fabricados, alegando que había borrado registros clave para favorecer a ciertos acusados, los mismos que yo acababa de condenar. Intenté mantener la compostura. Como jurista sabía que un arresto ilegal se caería en horas, pero la humillación pública, el daño a mi carrera, eso era irreversible. Esto es un disparate. Llamaré a mi abogado y al fiscal general. Vargas se acercó, bloqueando mi camino hacia el teléfono. Uno de los oficiales me agarró del brazo con una fuerza innecesaria, apretando justo donde sabía que el dolor se concentraría. «No hay llamadas. Usted viene con nosotros, jueza. Vamos a aclarar este pequeño malentendido en la estación». Me sacaron a la fuerza de mi propio edificio, bajo la mirada de mis colegas que se habían quedado paralizados en los pasillos. Lo peor no fue el coche patrulla, ni el esposamiento, que hicieron de forma excesivamente visible, por supuesto. Lo peor fue el coche que vi aparcado discretamente frente a la entrada. Un sedán negro, sin distintivos, del cual salió Ramiro Soto, el hombre que acababa de sentenciar, sonriéndome con una calma perturbadora mientras me pasaban junto a él. Sus labios se movieron, aunque yo estaba demasiado lejos para escuchar las palabras, pero el mensaje era cristalino. «Te tengo». Pasé las siguientes 48 horas en una celda de detención temporal, negándome a declarar sin mi abogado, un hombre que tardó una eternidad en ser contactado por mi familia.
Las noticias ya estaban hirviendo. Me describían como una magistrada corrupta, una traidora a la ley que había sido atrapada en el acto. Mi imagen de integridad se estaba haciendo añicos ante el escrutinio público. Mi esposo, aterrado, trataba de gestionar la crisis legal, mientras yo sentía cómo mi vida, cuidadosamente construida durante 20 años, se desmoronaba bajo el peso de una calumnia orquestada. Finalmente, mi abogado, David Chen, logró una audiencia de emergencia. David no era solo un abogado, era un gladiador con acceso a los pasillos más oscuros del sistema. Entró en la sala con una calma tensa. La jueza de distrito, la que presidía la comparecencia, era una colega de mi época en la facultad, pero su rostro estaba inexpresivo. David expuso el caso con una precisión quirúrgica. Demostró que la orden de arresto era inválida por vicios de forma, que el juez firmante no tenía jurisdicción sobre mi residencia oficial, y que, lo más importante, las supuestas evidencias de mi manipulación eran copias de seguridad de datos que yo había ordenado hacer antes de que se me acusara, como protocolo estándar. La evidencia de mi inocencia era tan sólida como el cemento. La jueza de distrito asintió lentamente. Hubo un murmullo en la sala. «Señorita Ramos», dijo la jueza, y mi corazón dio un vuelco, esperando la anulación. Este tribunal encuentra que el arresto fue, en efecto, realizado sin la debida causa y basado en una orden que es, cuando menos, cuestionable. Se retiran todos los cargos inmediatamente. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Estaba libre. La sombra de la cárcel se había disipado. Pero la victoria era incompleta. El daño estaba hecho. La prensa se abalanzó sobre mí en cuanto salí del tribunal. Mientras David y yo luchábamos por abrirnos paso hacia el coche, me agarró del brazo. «Elena, esto no ha terminado. Vargas y sus superiores querían destruirte. Esto fue un montaje, pura represalia por el caso Soto». «Lo sé, David, pero ¿qué hago ahora? Mi reputación está destrozada». «Vamos a contraatacar», me dijo, con un brillo peligroso en sus ojos. «No solo vamos a demandar a Vargas y a los oficiales involucrados por detención ilegal y difamación. Vamos a demandar a la ciudad por negligencia y por permitir que un oficial usara su posición para ejecutar una vendetta personal. Prepara tus notas, Elena, porque vamos a hacer que paguen hasta el último céntimo por cada hora que pasaste encerrada injustamente». Acepté, sintiendo cómo la rabia fría reemplazaba el miedo. La batalla legal había terminado, pero la guerra por mi nombre acababa de comenzar. Pasaron los meses, y la demanda contra la ciudad fue admitida, con pruebas abrumadoras de que Vargas había actuado bajo órdenes directas de un superior en la jerarquía de seguridad, alguien muy cercano a Ramiro Soto. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Cuando regresé a la sala para escuchar el veredicto final, la cantidad que la ciudad debía pagar era astronómica. La jueza leyó el número, y el aire se me escapó de los pulmones. La ciudad había sido encontrada culpable de violar mis derechos civiles. El jurado ha fallado a favor de la demandante, la jueza Elena Ramos, y ordena a la municipalidad el pago de una indemnización compensatoria y punitiva por un total de $820,000. Sentí una euforia gélida. Lo habíamos logrado. Soto y sus marionetas habían perdido. Me giré para buscar a David, pero antes de que pudiera moverme, escuché un grito ahogado desde la parte trasera de la sala. Me giré. Vi a Ramiro Soto, de pie en la puerta, su rostro descompuesto, sus ojos inyectados en sangre. Parecía que el veredicto lo había golpeado físicamente, y justo cuando estaba a punto de ser escoltado fuera por seguridad, Soto sacó algo de su chaqueta, algo oscuro y metálico, y apuntó directamente, no a mí, sino a la jueza que acababa de leer el veredicto. El tiempo se detuvo.
El sonido del metal al ser expuesto rompió el silencio solemne de la sala. Todos en la corte se convirtieron en estatuas de terror. Mi entrenamiento como jueza, la adrenalina que surge en momentos de caos legal, se activó antes que mi instinto de supervivencia. Vi el arma. No era un arma cualquiera, era una pieza de maquinaria pesada, de aspecto militar, y su objetivo era la autoridad que acababa de firmar mi victoria. «No», grité, lanzándome hacia adelante. Olvidé el dinero, olvidé mi reputación, solo existía la necesidad visceral de proteger el proceso, de impedir que Soto pudiera revertir la justicia con un acto de pura demencia. Salté sobre el estrado, tropezando con los papeles del veredicto, y me interpuse entre Soto y la magistrada. Sentí el peso del cuerpo de Soto al chocar contra el mío. Hubo un grito confuso, y el arma se disparó. El estampido fue ensordecedor dentro de la sala sellada. Sentí una punzada aguda y ardiente en mi costado, como si me hubieran clavado un hierro candente. Caí de rodillas, sintiendo el calor empapando rápidamente mi traje sastre. David Chen, que estaba más cerca de la salida, reaccionó con la rapidez de un depredador. Gritó una orden a los guardias que estaban en la puerta, quienes dudaron un instante, paralizados por la confusión de ver a una de las partes involucradas, Soto siendo el atacante, y a otra yo interponiéndose. «Neutralicen al hombre armado, ahora», rugió David. Mientras los guardias finalmente se movilizaban, Soto intentó reposicionar el arma hacia mí, quizás dándose cuenta de que mi interposición había desviado el disparo fatal. Pero antes de que pudiera enfocar de nuevo, 2 agentes de seguridad se abalanzaron sobre él desde los flancos. Hubo un forcejeo violento. El arma cayó al suelo de mármol con un golpe seco y metálico. Los gritos de la multitud se mezclaron con los jadeos de Soto mientras era inmovilizado. Mi visión se estaba volviendo borrosa, y el mundo comenzó a inclinarse. El dolor ya no era una punzada, era una marea negra que me arrastraba hacia abajo. Pude ver a David corriendo hacia mí, su rostro pálido, y a la jueza de distrito pálida como un fantasma detrás de su escritorio. «Elena, aguanta. No cierres los ojos», susurraba David, presionando con ambas manos sobre la herida, intentando frenar la hemorragia que empapaba el suelo de la corte con mi sangre. «Están llegando los paramédicos. Ya casi llegamos a los $820,000. Aguanta por el dinero». Intentó bromear, pero su voz temblaba. Mi hija, Sofía, había estado sentada en la galería pública. No se suponía que estuviera allí. David la había traído en secreto, pensando que la presencia de alguien querido le daría fuerza. Ahora la escuchaba gritar mi nombre, un sonido agudo y desesperado que perforaba mi niebla mental. Intenté hablar, moverme, decirle que todo iba a estar bien, que la ciudad pagaría, que el monstruo estaba detenido, pero solo salió un gorgoteo. Cerré los ojos por un instante, y en esa oscuridad vi una imagen clara, la sonrisa de Vargas cuando me arrestó. Me di cuenta de que el arma de Soto no era un acto aislado de desesperación. Era la pieza final de un plan mucho más grande y siniestro. Soto era solo el ejecutor visible. Justo cuando sentía que mi conciencia se desvanecía, escuché un sonido inesperado. No eran las sirenas de los paramédicos, sino el sonido familiar de una comunicación interna de radio. Uno de los oficiales que había estado a cargo de la seguridad de la sala, un hombre que había estado demasiado tranquilo durante todo el incidente, un hombre que había custodiado la entrada, estaba hablando por su radio de servicio. Informe de situación. El objetivo ha sido neutralizado. Repito, el objetivo ha sido neutralizado. Procediendo con el protocolo de encubrimiento. Confirmar extracción. ¿Encubrimiento? No era un refuerzo. Era parte de la red.
Este oficial, que se suponía que debía protegernos a todos, se había levantado y estaba caminando tranquilamente hacia la puerta de servicio, no hacia el caos, sino hacia la salida. Luché por mantener la conciencia, tratando de señalarlo con un dedo tembloroso. David, concentrado en detenerme la sangre, no lo vio. La jueza estaba en shock, pero yo lo vi. Vi la expresión fría y profesional de un ejecutor completando su misión. Él no había venido a detener a Soto. Había venido a asegurarse de que el problema, es decir, yo, fuera eliminado. Y si Soto fallaba, él estaba listo para tomar su lugar. Logré forzar un sonido raspado, una advertencia. El oficial. El hombre se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente. Me miró directamente, sus ojos vacíos de emoción. Reconocí su rostro de los informes de incidentes que había revisado en el caso Soto, el detective Ruiz, asignado al equipo especial de investigación del que yo había solicitado todos los documentos hace meses, documentos que nunca me llegaron. Él había sido el que bloqueó mi acceso a la evidencia. Él era el verdadero arquitecto, y ahora estaba a punto de escapar, mientras yo me desangraba en el suelo de la corte que acababa de concederme la victoria. Soto estaba inmovilizado, pero Ruiz estaba libre y se alejaba. Si él se iba, la verdad de todo el entramado que intentó encubrirse con mi arresto se esfumaría para siempre. El detective Ruiz avanzó hacia la puerta, con la calma escalofriante de quien sabe que ha ganado. Mi cuerpo se sentía pesado, cada respiración una tortura. Pero la imagen de Ruiz, el hombre que se había asegurado de que yo nunca viera la documentación clave del caso Soto, encendió un fuego final en mi pecho. No permitiría que este hombre, que había colaborado en la fabricación de cargos contra una jueza y que ahora intentaba encubrir un intento de asesinato, se saliera con la suya. «Ruiz, alto». La voz de David Chen resonó fuerte y clara, aunque su atención estaba dividida entre contenerme y reaccionar a la nueva amenaza. Ruiz se detuvo en el marco, su mano aún no sobre el arma, sino sobre la radio que momentos antes había usado para reportar el neutralizado. Él no era un tirador novato, era un maestro del engaño. Sabía que si disparaba de nuevo, aunque fuera en defensa propia, su carrera y su vida terminarían. Su estrategia era la fuga silenciosa, dejando atrás el caos para que todos asumieran que Soto actuó solo, impulsado por la desesperación. Pero David Chen conocía el juego mejor que él. «¡Oficial!», gritó David apuntando hacia el exterior de la sala con la mano libre, como si estuviera señalando a refuerzos que entraban. «Sé que los federales ya están en camino. Tenemos grabaciones de tus comunicaciones previas. Tu encubrimiento está grabado». Era una mentira audaz y desesperada, pero en el ambiente de terror y confusión que Soto había desatado sonó perfectamente creíble. Ruiz dudó. Su mirada se desplazó nerviosamente hacia la puerta principal, buscando a esos inexistentes federales. Ese segundo de vacilación fue todo lo que David necesitaba. Mientras Ruiz miraba hacia el exterior, David soltó mi costado herido y, en un movimiento increíblemente rápido, tomó la pesada carpeta de cuero que contenía el fallo de $820,000, arrojándola con precisión sobre la cabeza de Soto, que aún forcejeaba con los otros guardias. El impacto no fue suficiente para noquearlo, pero sí para desorientarlo momentáneamente. Acto seguido, David dio una patada lateral a la pierna del detective Ruiz, justo cuando éste intentaba girar para huir. Ruiz perdió el equilibrio y cayó torpemente, su radio de servicio golpeando el suelo. Esta vez, el sonido del golpe fue la señal para que el guardia que se había mantenido más cerca de la puerta principal, el que no había sido comprado, reaccionara. Se abalanzó sobre Ruiz, inmovilizándolo con una llave de cabeza brutal.
El silencio regresó a la sala, roto solo por los sollozos de Sofía y mi respiración superficial. Los paramédicos entraron en ese preciso instante, guiados por el ruido de la última lucha. Me sacaron de allí con urgencia. Mientras me subían a la camilla, vi cómo el detective Ruiz era esposado, su rostro ahora reflejando la misma rabia impotente que antes exhibía Soto. El pronóstico fue grave. La herida era profunda, cerca de un órgano vital. Pasé 3 semanas en cuidados intensivos, luchando contra infecciones y la debilidad. Sofía no se separó de mi lado, y David Chen se convirtió en mi sombra, gestionando cada detalle de la persecución legal secundaria. La confesión de Ramiro Soto, presionada por la evidencia de mi supervivencia y la captura de Ruiz, fue el punto de inflexión. Soto no tardó en revelar la red completa. La conspiración para forzar mi renuncia con cargos falsos, el intento de asesinato como seguro de vida y la vasta operación de lavado de dinero que yo había estado a punto de desmantelar. Soto y varios oficiales de alto rango, incluido el superior de Ruiz, enfrentaron cargos por conspiración, intento de homicidio y acusaciones por intentar desmantelar la vida de un funcionario público con una acusación por un delito muy grave. No obtendrían un solo día libre. Enfrentarían décadas en prisión. El dinero de la indemnización, los $820,000, fue un consuelo simbólico, pero la verdadera victoria fue la justicia restaurada. La ciudad, avergonzada y bajo una auditoría federal, se disculpó públicamente por la negligencia flagrante que permitió el arresto ilegal. Meses después, ya recuperada, volví a mi tribunal. No al estrado inmediatamente. Me dieron tiempo para reincorporarme a las tareas administrativas mientras retomaba mi fuerza física y mental. Cuando finalmente me senté en mi silla, sintiendo el peso de la toga, miré a mi hija, que estaba en la galería como observadora oficial, con una sonrisa tranquila. El sargento Vargas, el primer eslabón, aceptó un acuerdo para testificar contra sus superiores y recibió un castigo reducido. Pero su carrera estaba acabada. Ramiro Soto y sus cómplices se enfrentan a un futuro oscuro, con decenas de años de condena. Entendí algo fundamental ese día. El sistema puede ser manipulado por los poderosos y las estructuras de seguridad pueden ser corrompidas, pero la verdad, cuando es defendida con valentía, incluso si te cuesta la sangre, siempre encuentra la manera de prevalecer. Había sido un blanco fácil, una jueza confiada en la rectitud de su trabajo. Ahora era una sobreviviente, una que entendía que la ley no solo se aplica con códigos y precedentes, sino con coraje en el momento exacto. La próxima vez que alguien intentara silenciarme, sabrían que no solo enfrentarían a una jueza, sino a alguien que ya había caminado por el fuego.